El ejercicio que explicaré el día de hoy hace referencia a la temática que venimos trabajando con respecto a la dilatación y contracción térmica que sufren los materiales ante el aumento o disminución de la temperatura. En este caso, el enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Un tramo de tubo de cobre empleado en la plomería tiene 60 centímetros de longitud y un diámetro interior de 1.5 metros. De 1.5 centímetros a 20 grados centígrados. Si agua caliente fluye a 85 grados centígrados por interior del tubo, ¿cómo cambiará su longitud, su área transversal? Este último afectará a la tasa de flujo. Presentamos la solución paso a paso de la siguiente manera. Paso 1. Presentar un esquema de la situación. Tenemos el tubo de cobre en el cual está fluyendo agua caliente a una temperatura de 85 grados centígrados. Su longitud de este tramo es de 60 centímetros y el diámetro interior del tubo es de 1.5 centímetros. La temperatura inicial o la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. Al tener este esquema, procedemos a realizar el análisis. Dice, análisis. En este caso, el problema plantea el análisis de dos parámetros de la tubería, la longitud y el área de la sección transversal. Además, agrega el término de tasa de flujo, el cual en la ingeniería civil es el caudal que lleva una tubería o canal. El caudal en hidráulica y mecánica de fluido está dado por el producto que existe entre la velocidad de flujo multiplicado por el área de flujo, en donde si de estas dos variables aumenta el caudal, si una de estas dos variables aumenta, el caudal aumentará también. Relación directamente proporcional. Aquí tenemos la ecuación. Caudal es igual a la velocidad por el área de la sección transversal que está fluyendo, ya sea en la tubería o en un canal. Tenemos el paso 3 como solución, el cual nos plantea: con las incógnitas y las variables definidas se puede pasar a solucionar el problema con la ecuación 1 y 3 de la siguiente manera. Recordemos que la ecuación 1 hace referencia a la dilatación térmica linealmente o contracción térmica linealmente. Al ser una tubería, estaremos estudiando la longitud longitudinalmente, por eso tomamos la ecuación 1 de dilatación lineal. Tenemos la longitud inicial de 60 centímetros multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación del cobre, que en este caso es 17 por 10 a la menos 6, multiplicado por la variación de temperatura, donde la temperatura final es 85 grados centígrados y la temperatura inicial es 20 grados centígrados. De esa manera, obtenemos que la longitud final que va a tener ese tramo de tubería es de 60.07 centímetros. El valor calculado anteriormente es la longitud que tendrá el tubo de cobre al pasar el agua a 85 grados centígrados por su interior. Esta dilatación linealmente es 0,663 milímetros. Exactamente. Ahora bien, tenemos longitud final. En este caso, vamos a estudiar la longitud final que va a tener en diámetro la tubería. Es decir, esta segunda ecuación que vamos a hallar, vamos a estudiar cuánto va a ser el diámetro interior de la tubería, teniendo en cuenta que en un principio es 1.5 centímetros. Ya habíamos estudiado anteriormente el ejercicio de la argolla matrimonial, y nos dimos cuenta que
el anillo, que en este caso, este sería, haciendo una analogía, este círculo, como lo estudiamos con el ejercicio del anillo, representaría la sección transversal de la tubería y por lo tanto su dilatación es lineal, como se había definido en este caso. Por lo tanto, vamos a estudiar la longitud final de esa sección transversal de su diámetro usando como valor de longitud inicial el diámetro inicial, que es 1.5 centímetros. Ahora bien, sabiendo eso, multiplicamos por 1 más la misma coeficiente de dilatación del cobre y la misma variación de temperatura, dándonos una longitud final de 1.5017 centímetros. El diámetro de la tubería aumentará 0.017 milímetros, lo cual causará un aumento en su sección transversal obligatoriamente. Entonces, con estas dos respuestas que tenemos aquí, se pueden contestar las dos primeras preguntas. ¿La longitud cambió? Sí cambió la longitud, aumentó. Su área transversal cambió, también cambió su área transversal, como pudimos ver en esta segunda respuesta. Ahora bien, para poder contestar esta última pregunta, vamos a tener lo siguiente. Para comprender mejor forma lo que pasa con la tasa de flujo o caudal, se calculará el mismo en función de las áreas iniciales y finales del tubo por el paso del agua de 85 grados centígrados, asumiendo una velocidad de flujo constante de 100 centímetros por segundo. Además, se debe tener claro que para el conducto o presión, flujo en tuberías, el fluido debe ocupar el 100% del área de la sección transversal. Es decir, cuando estamos tratando tuberías que trabajan a presión, el fluido siempre ocupa el 100% del área de la sección transversal de la tubería. Ahora bien, tenemos un área inicial que va a ser igual a pi por radio al cuadrado. En este caso, el radio sería la mitad del diámetro inicial, que es 1.5 elevado al cuadrado. Este área inicial la tenemos como 1.76 centímetros cuadrados. Área de la sección transversal inicial. Ahora bien, el área final luego del paso o con el paso del agua a una temperatura de 85 grados centígrados. Tenemos que el área final va a ser igual a 1.5017 entre 2, que sería el radio, al cuadrado, nos da 1.78 centímetros cuadrados, área de la sección transversal final. El caudal inicial, caudal 1, asumiendo esta velocidad de 100 centímetros sobre segundo, nos daría lo siguiente: 100 centímetros sobre segundo por 1.76 centímetros cuadrados da un caudal de 176 centímetros cúbicos por segundo, teniendo este área inicial. Ahora, con el área final, tenemos que 100 centímetros sobre segundo multiplicado por 1.78 centímetros cuadrados nos da 178 centímetros cúbicos por segundo. En conclusión, la longitud y la sección transversal de la tubería aumentarán debido al calor que es suministrado por el agua caliente, y además el caudal aumentará debido a que, al tener el área más grande, el producto entre la multiplicación del área y la velocidad aumentará, confirmando lo que se había dicho en un principio sobre la relación directamente proporcional que tiene la velocidad, que tiene el caudal en función del aumento de la velocidad y el área en esta ecuación.